Hola, hoy estamos en un episodio más de ¿Qué pasa después de? Estamos con una persona muy especial a quien quiero mucho. Ella se llama Sandra Milena Arroyave de Cárdenas. Ella es psicóloga y nos va a hablar de qué es psicofluir holístico. Un tema que me apasiona, que me parece divino y que va muy acorde con lo que nosotros estamos realizando dentro de Mi Amor a Mí y dentro de Expansión y Gestión Empresarial. Entonces le voy a dar la bienvenida a Sandra para que nos cuente quién es, qué hace y todo ese fluir holístico que tenemos para entregarle a la gente. Sandra, bienvenida a ¿Qué pasa después de? Preséntate entonces. Hola Clau, hola a todos. Bueno, mi nombre es Sandra, psicóloga, especialista en adicciones, bioreprogramadora, formada también en teoría del guión mental. Psicofluir holístico es un espacio que nace a partir de esa necesidad de acompañar a las personas en esos procesos de sanación, en esos procesos de transformación personal que, digamos, ahora no es que estén más en auge, sino que las personas han tomado un poquito más de conciencia sobre la importancia de cuidar su salud mental. Se llama psicofluir holístico porque la palabra holístico hace referencia como a poder ver al ser humano dentro de todas las áreas, ¿cierto? Sin que se nos escape ninguno. Y pues eso es lo que hacemos en este espacio, poder abordar al ser humano desde esas diferentes competencias y áreas que lo rodean. No es nada de brujería, No, ni no es nada de brujería, así. pero sí me gustan las cosas energéticas, las meditaciones y todo eso, sino que la palabra holístico se ha entendido también como desde ese lado. Desde lo esotérico. Desde lo esotérico, y no necesariamente es así. De hecho, la palabra ni siquiera tiene que ver con esoterismo, sino como con entender al ser humano como un ser humano integral. Como en su 360, por decirlo de alguna Exacto. manera. Ok, ¿cómo funciona ese psicofluir? O sea, cuando una persona va a tu consulta, ¿qué es lo que va a encontrar ahí? O sea, ¿cómo sabe esa persona que te necesita a ti y no necesita un psicólogo convencional, digámoslo de alguna manera? Esa es una pregunta interesante y a la vez compleja. Pues eso depende mucho, Clau, de la comodidad de las personas. Hay personas a las cuales les funciona muy bien la terapia tradicional. Digamos que en psicofluir holístico hay un enfoque desde la bioreprogramación, y la bioreprogramación y la teoría del guión mental buscan llegar a ese origen de esa situación, bien sea física o emocional, para poder sanarla, transformarla, darle un sentido distinto. Entonces digamos que trabajamos mucho con el inconsciente. Hay personas para las cuales es mucho más cómodo trabajar desde la terapia cognitivo-conductual o trabajar desde la teoría humanista. Pues eso tiene que ver mucho con la comodidad que sientan las personas. A mi lugar llegan o a mi espacio llegan personas que estén decididas a trabajar en ellas mismas. Eso es lo más importante y es lo primero. Cuando nosotras hablábamos, tú me decías que el 95% de nuestro ser funciona con el inconsciente, entre el 90 y el 95, y el otro 10 o 5% es el consciente. Expliquemos un poquito eso, porque me parece súper teso, pues, que nosotros 95% actuamos en inconsciente. En el inconsciente están almacenados como todas esas situaciones que han generado dolor, esas situaciones que son las que generan como los traumas, ¿cierto? Y digamos que en la conciencia está lo que estamos haciendo en el día a día, como esa capacidad, digámoslo así, de estar en el aquí y en el ahora. ¿Por qué nosotros trabajamos a través del inconsciente? Porque es en el inconsciente donde están los bloqueos que no permiten que lo que conscientemente queremos hacer pues sea posible. ¿Por qué es tan importante trabajar con el inconsciente? Y yo creo que es como de las cosas que más me ha apasionado, y tengo que confesarlo, que cuando estaba en la universidad y hablaban de psicoanálisis, de inconsciente y todo eso, yo decía, ¿qué es esto? Porque era muy del corte cognitivo-conductual. Sin embargo, a medida que fue avanzando como el desarrollo de la profesión y la experiencia, me fui dando cuenta que había que abordar como otras cosas. Entonces en el inconsciente rico trabajar, primero porque para el inconsciente el otro no existe. Es decir, no, explícame eso, ahí sí me enredé. ¿Cómo así? Es decir, para el inconsciente el otro simplemente eres tú. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento la famosa ley del espejo. Que en la ley del espejo siempre nos dijeron, o así lo escuché yo, es que lo que a usted le molesta del otro es que lo tiene usted. Ah, ok. ¿Cierto? Perfecto. Sin embargo, si lo explicamos más a fondo, quiere decir que todo aquello que te moviliza del otro hace parte de ti.
Ok. ¿Qué quiere decir? Que probablemente sea algo de tu estructura personal o sea algo de las experiencias que has vivido que te movilizan. A mí me genera o siempre se me mantiene muy presente un ejemplo que alguna vez nuestra profe de biorrepre, Luz Dari Parra, nos dijo que le había llegado una consultante a terapia y que le había dicho que estaba allí porque su esposo le era infiel y que eso le estaba generando mucho dolor. Entonces la pregunta de ella fue, ¿y en qué momentos tú eres infiel contigo misma? Pues, o tú has sido infiel. Entonces ella le dijo, no, pero ¿cómo así? Yo no. Entonces ella le dijo, bueno, pero contigo misma, ¿qué? ¿En qué momentos has sido infiel? Cuando te prometes cosas y no te cumples, cuando decides que vas a hacer algo y lo modificas porque alguien más quiere. Entonces de eso nos habla, por ejemplo, el inconsciente. O sea, todo lo que te está movilizando en el otro hay que revisarlo primero en ti. Hay que atravesarlo primero por ti. O sea que si hay un reflejo espejo. Claro, por eso se llama la ley del espejo, ¿cierto? Porque es eso que el otro hace que me moviliza. Y a veces ni siquiera hace parte de tu estructura personal. Sigamos con el ejemplo de la infidelidad. Probablemente tú no seas una persona que seas infiel a ti misma. Sin embargo, si nos ponemos a revisar en tu historia, hay antecedentes, ¿cierto? Entonces de pronto una infidelidad vivida al interior de la familia por los papás, por los abuelos. Eso es como cuando decimos que cuando uno tiene amigas que siempre consigue el casado o el que ¿sí? el maltratador, es ¿sí? por eso mismo. Es por eso mismo, es esa relación de espejo que hace que entonces tú tengas que evaluarte y de pronto es la parte más compleja para algunas personas, que les cuesta más comprender, pero ¿cómo así? Que si él es el que está haciendo eso, que me está movilizando a mí, la que lo tengo que revisar soy yo. Sí, claro, eres tú. Porque es que la otra cosa es que el otro no te hace, el otro hace. Y tú revisas qué haces con eso que el otro hizo, cómo lo asumes, cómo lo grabas en ti. Entonces, por ejemplo, esa es una de las principales cosas que me gusta del inconsciente. Otra que es fundamental dentro de nuestros procesos es que para el inconsciente real, virtual, imaginario o simbólico es lo mismo. Por eso cuando tú ves, por ejemplo, una película, tú la sientes como si fuera tuya de manera personal y lloras y todo. Con los perritos. O los perritos, o sea, es que el inconsciente no entiende que eso no hace parte de ti. Okay. Por eso en terapia cuando vamos al inconsciente y conectamos con ese niño que vivió esa situación, el inconsciente vuelve y lo vive. Por eso es tan fácil llevarle el recurso del presente para sanar ese niño, porque el inconsciente no entiende que eso ya pasó. Siempre que hablemos de psicología o siempre que la gente vaya a terapia psicológica, siempre toca recurrir a ese recuerdo pasado, a esas vivencias de infancia que la gente ha tenido. Claro, pues como te decía yo ahorita, eso depende mucho de la corriente psicológica en la que tú te muevas o de las herramientas que uses. En biorrepro, generalmente, casi siempre, sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque la mayoría de las situaciones o conflictos que nosotros tenemos se generan muchísimo antes del momento de la concepción, más o menos hasta los 7 años. Se graban de manera personal, en ese vínculo con mamá, en ese vínculo con la familia, y pues en esa edad somos niños. Y ahí es donde se absorbe todo. Y ahí es donde se absorbe todo, se graba de manera personal, se estructura la personalidad, digámoslo así. Entonces muchas de las cosas que nosotros vivimos aquí ahora tienen que ver con situaciones que ese niño grabó de alguna manera y que se han ido repitiendo. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? El inconsciente dice, ay, ve, esto yo ya lo había vivido. Esta situación me parece similar. Volver a generar el sentimiento. Vuelvo y lo activo. Entonces, por eso es que la respuesta a muchas de nuestras situaciones es automática, porque ya la hemos vivido en experiencias anteriores. Entonces, dentro de la terapia lo que se hace es cambiarle ese chip al inconsciente para que no genere una reacción X o no manifieste algo y manifieste lo que sí es positivo para esa persona. Ok. Sí, o sea, por eso es que vamos al inconsciente. Para, como dice la profe, biorrepro desde el amor, o sea, reprogramar desde el amor esa situación para que el adulto que es consciente hoy pueda sanar eso que ya sucedió. Y cuando se sana esa situación, eso no se vuelve a presentar, ¿cierto? También te puedes encontrar en terapia que yendo por diferentes motivos vuelvas
a esa misma situación, solo que la grabaste de maneras diferentes, o sea, se vivieron, digámoslo así, traumas o heridas diferentes en una misma situación. Okay. Entonces eso es lo que hacemos desde psicofluido holístico por el enfoque que se tiene desde la bioreprogramación, ¿cierto? Ya los otros profesionales de psicología manejan sus propios enfoques y sus propios estilos. Y es válido todo, claro, pues. es válido. Y, Sí. y cada persona va a donde se siente mejor. Sí. Porque además ir donde el psicólogo es como una relación muy personal y de pareja. Uno tiene que tener el feeling con esa persona para poderte abrir y contarle como todas tus experiencias. Eso también es importante que la gente lo sepa, que no es ir donde el psicólogo Ajá. que me recomendaron o por el que me dieron la terapia, no. Yo creo que uno se tiene que sentir como a gusto con esa persona a la que le vas a abrir tu vida. Sí, y salir mucho del mito de cómo me voy a ir yo para donde una persona que tiene N problemas como los tengo yo, ¿cómo me va a ayudar ella a resolverlos? No, y aquí es importante que tengamos en cuenta, primero, que nosotros también lo elaboramos terapéuticamente, pues porque es que no somos los más sanos del mundo, somos seres humanos. Y segundo, que cuando se asiste al proceso terapéutico, el 99% de las respuestas las tiene el consultante. Uno es una herramienta para ayudarle como a encontrar ese camino, a canalizar, pero las respuestas no las tengo yo, y es importante que se bajen de ese lugar, porque también en muchos espacios o la teoría que tienen sobre la terapia es que van a sentirse señalados y juzgados, y pues realmente esa no es la labor del terapeuta. Pero dijiste algo muy interesante, Sandra, que a mí me parece importante que la gente lo tenga presente, y es: ustedes son unos canalizadores. De pronto la gente también va a terapia pensando que el psicólogo le va a solucionar la vida, ¿cierto? Y no, pues es que no me está resolviendo nada, pues yo voy y me siento a hablar yo y vos solamente anotas y me decís que sí, pues porque mucha gente piensa que el psicólogo es eso, pero con lo que tú me estás diciendo, lo importante de ir donde el psicólogo es que ese psicólogo te oriente en esos sentimientos que estás teniendo o en esas situaciones que vas teniendo en tu vida. Por eso me parece muy interesante la parte de la bioreprogramación, porque no es tan sencillo que alguien se te vaya a tu inconsciente y te reprograme esos sentimientos o esas vivencias para que ya lo pongas de una manera muy positiva. Claro, es que además por eso las respuestas las tiene el consultante, porque nosotros somos un instrumento que acompaña, pero el consultante fue el que vivió la experiencia, el consultante sabe cuáles son los recursos que requiere para sanar. Nosotros acompañamos y hacemos una devolución de esas mismas herramientas que ellos traen. Por eso en la labor terapéutica tú no vas a encontrar que es el terapeuta el que te va a dar las respuestas, porque es que uno mismo las encuentra. Claro, nosotros pero no las teníamos, de pronto era que no teníamos las preguntas correctas para hacernos, para encontrar esas respuestas, y ustedes sí saben formular esa pregunta. Claro, y la otra cosa, Clau, es que a veces uno sabe cuál es la pregunta, sabe cuál es la respuesta y se niega a escucharla, que eso es otra cosa. Entonces vamos a terapia esperando que el psicólogo muchas veces haga ese lugar de decirme lo que yo ya sé, lo que quiero oír, o lo que quiero oír, y lo que quiero oír, pues generalmente eso no va a pasar. Generalmente ese es un espacio que suele darse a veces en las dinámicas de los amigos, que si realmente es tu amigo tampoco te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que realmente requieres. Entonces, el proceso terapéutico a veces se hace complejo, es porque a las personas les cuesta confrontarse. Y confrontarse frente, digámoslo así, a un desconocido, ¿cierto? Pero pues es que ese otro desconocido no está en el lugar de señalarte ni de juzgarte, sino de acompañarte. Entonces, si tú no haces clic en ese primer encuentro, lo mejor es que no regreses a ese lugar, porque no te vas a sentir cómodo. Lo que hablábamos, o sea, tenés que tener ese feeling con ese psicólogo, con esa persona a la que le vas a abrir tu vida. Y de hecho, pues una cosa, obviamente yo conozco a Sandra pues ya hace mucho tiempo, pero hay una cosa que me parece muy interesante de los psicólogos, y es, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de psicólogos hace terapia con otros psicólogos, pues, que me parece muy lindo. Pues no es igual a los médicos, que pues para que un médico vaya donde otro médico se necesita, pero los psicólogos tienen esa concepción muy bonita de que ellos también hacen terapia y van donde el psicólogo. Claro, porque como les decía ahorita, pues es que nosotros también somos seres humanos, y hay situaciones que dentro de la dinámica con el consultante movilizan, y cuando movilizan eso es una alerta para que tú digas:
ay, pucha, ese es un tema que yo tengo que abordar. Que también es mío, no lo he elaborado lo suficiente. Okay. Entonces, por eso es que ese ejercicio es tan bonito, pues porque es que nosotros también tenemos que pasar por nuestras propias experiencias personales para poder decir, es que hemos hecho terapia y nosotros sabemos cómo funciona, es que uno sabe que puede ser doloroso. Sin embargo, la satisfacción que se siente después de es como cuando a uno le cuesta iniciar el ejercicio, pero entonces uno empieza con el ejercicio y lo que se siente después de hacer el ejercicio, madre, uno dice, porque no había empezado porque no había arrancado antes, ese dolorcito tan bueno. Ese dolorcito tan bueno. Y entonces justamente me diste como la palabra clave, entonces es, ¿qué pasa después de que una persona va a terapia de bioreprogramación y guión mental? ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede con esa persona? Cuando una persona va a un proceso de estos, consciente, claro, o sea, que fue su propia elección, porque eso es otra cosa, no necesariamente, si a ti te gustó, significa que quieras ver a toda tu familia o a tus amigos en la misma onda, digámoslo así, y que a ellos les vaya a funcionar. Cuando tú vas a hacer un proceso desde tu propia voluntad, cuando vas a terapias de tu propia voluntad, lo que pasa después de eso solo son cosas maravillosas, que generan dolor al principio, a veces generan dolor, ¿cierto? Sin embargo, la sanación y la transformación que se da después de eso es muy mágica. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de BioRepro? Que es que tú no solo vas a abordar las situaciones emocionales, o sea, es como abordar también, por ejemplo, el dolor físico, cómo ese dolor físico está escondiendo también detrás de él una herida emocional o una situación emocional. Entonces, después de eso, lo pasan cosas mágicas, se dan esos procesos de sanación, se da esa transformación del ser humano, se da también ese clic para decir, es que yo puedo hacerlo diferente, es que realmente llevaba mucho tiempo haciendo las mismas cosas y ya me di cuenta de dónde proviene eso. Casi todas las personas que realizan estos procesos de BioRepro son personas que incluso empiezan a observarse de una manera más holística, digámoslo así, empiezan a verse como el ser humano integral. Toda su globalidad, exactamente. Sandra, ¿para quién es recomendada esta terapia? Pues ¿cuál es como tú, eso, pero cuál es como que tú digas, vea, esto es súper chévere entre tales edades y tales edades? Claro, pues realmente, digamos que la terapia de la bioreprogramación está recomendada para todos. ¿Qué pasa? Que nosotros especialmente o esencialmente elaboramos, digamos, con los niños a partir de los 7 años, 7, 8 años, por lo que les decía ahorita, ¿cierto? Porque esos primeros años son esas emociones que se han ido grabando, pero que además son emociones de mamá, generalmente de mamá, que es con quien compartimos el vínculo más importante. Entonces, cuando a mí me llegan a pedirme terapia con un niño de menos de 7 años, lo primero que le digo es, mamá, venga, miremos a ver qué es lo que está pasando por usted, ¿cierto? Porque tiene que ver más contigo. Evidentemente, los niños también tienen sus propios espacios terapéuticos, hay psicólogos especializados en los niños y hay procesos lindos como por ejemplo la arteterapia, ¿cierto? Que es una cosa más a través desde lo manual, como el inconsciente también va saliendo allí y se acompaña. Entonces desde BioRepro, más o menos a partir de los 7 años en adelante, hasta la edad que usted quiera, puede hacer parte de este proceso. Qué interesante, Sandra, todo lo que me estás diciendo. Hablemos un poquito de esta parte del guión mental, que lo hemos mencionado, pero no hemos hablado de él. ¿Qué es ese guión mental? O sea, luego de que la gente o las personas hacen esa bioreprogramación, hay que seguir como un guión, pues tu mente tiene como que ponerse en orden. Asumo, puedo estar equivocada, no sé si es así. La teoría del guión mental va muy de la mano con la BioRepro. ¿Y qué tiene que ver o qué significa eso? Como su nombre lo dice y como lo hablaba ahorita Clau, es como esa historia que nos hemos ido creando desde el momento de nuestra concepción. Eso tiene que ver con el guión mental, la historia que nos hemos contado. Cuando vamos a terapia, la idea es cambiar esa historia que nos hemos contado. Esa historia que ha estado marcada probablemente a través del dolor, ¿cierto? Entonces es ir haciendo esas transformaciones de esos mandatos que se han entregado, de esas formas de ver la vida, de esas formas de vivir la vida. Todo eso se hace a través del proceso terapéutico. Entonces, tú darte cuenta, por ejemplo, que es que casi toda la vida has sido complaciente,
Pero entonces cuando vamos a revisar lo que hay en tu guión, es un mandato de ser complaciente porque desde niño aprendiste que la única manera de ganar aceptación era haciendo todo lo que el otro te decía. Y cuando tú haces clic en esas cosas y te das cuenta que tienes la capacidad de elegir por lo que te gusta, esa es una transformación, por ejemplo, del guión. O decir no, es que decir no también es una opción. Y nos hemos a veces metido en la cultura de que hay que decirle a todo el mundo que sí para que las personas no se sientan mal, no ven, pero entonces ¿dónde quedas tú? Esto me parece súper chévere porque es como si tú estuvieras haciendo una novela, ¿cierto? Entonces ¿sí? Una novela tiene un guión, ¿cierto? Pero te dan la opción de tener tu guión y modificarlo de la manera como tú quieras para que ese protagonista seas tú y haga cosas maravillosas. Entonces no sigas este guión que te montaron desde que estabas chiquito, sino que monta tu propio guión para que puedas hacer como tu vida bien. No digamos que hacer lo que nos dé la gana, porque obviamente la idea no es que hagamos lo que nos dé la gana, pero sí que tengamos como una satisfacción de vida. Sí, es que digamos que hacer lo que nos da la gana dentro de los límites del respeto por nosotros y por los demás. Claro. Pero saber que ese guión se puede modificar, y por eso aquí es tan importante el inconsciente, porque como él lleva viviendo con nosotros un estilo de vida que ya ha grabado, cuando se empiezan a hacer estas modificaciones, empiezan a aparecer esos bloqueos, como él diciendo, pero venga, es que toda la vida lo hemos hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar? No, pero es que ven, yo te muestro que hay otras maneras de hacerlo. Y es maravilloso, es porque las personas empiezan a verse, como tú decías, como las protagonistas, empiezan a ponerse en primer lugar sin tener el miedo a ser egoístas, que eso es otra cosa que yo creo que dentro de nuestra cultura nos la han vendido de pronto no de la mejor manera. Súper. Y nos han dicho que ser egoístas implica ser egocéntricos, y son dos cosas muy distintas. Cuando tú eres egoísta, tú piensas en ti. Obviamente sabes que hay un montón de personas a tu alrededor, pero tú te estás poniendo en primer lugar a ti, sobre todo para sentirte bien. Y sin herir a los demás. Y sin herir a los demás, claro, obviamente. Porque es que muchos podrán decir, sí, pero entonces yo me pongo en primer lugar, pero de mal a lo que está alrededor y que sufre el que tenga que sufrir. No, no es así. Es poder ponerte en primer lugar y elegirte sabiendo que tú eres tu prioridad. Eso me parecería súper rico, Sandra, si podemos analizar, porque muchas veces he oído el tema de ponerse en primer lugar, sobre todo con las mamás. Sí, ¿cómo me voy a poner yo en primer lugar si tengo un hijo que lo estoy criando, que está saliendo adelante? O sea, no, yo voy a trabajar es por él. ¿Cómo, por ejemplo, hace una mamá para pensar de esa manera? O sea, me pongo en primer lugar, pero sigo siendo mamá, sigo ofreciendo lo que tengo que ofrecer. Ese tema me parece rico porque yo sé que hay muchas mamás que nos ven y de pronto a veces se sienten tan culpables por ponerse en ese primer lugar. Yo se les voy a hablar desde mi experiencia personal, pues porque yo también soy mamá. En esa dinámica de ser mamás hay muchas transformaciones, demasiadas transformaciones. Y tal vez nunca nos enseñan que, si bien es cierto, nuestros hijos son prioridad, porque estamos hablando de bebés, digámoslo así, que nos de esas primeras etapas 100%. Que están dependientes por 100% de nosotros. ¿Cómo puedes tú, que el primer rol que tuviste en la vida fue ser mujer, cómo puedes tú ofrecerle a ese otro ser humano que está a cargo de ti un montón de cosas maravillosas si tú, por ejemplo, estás emocionalmente devastada? Esas son las cosas que generan esas huellas en los niños. Esas son las cosas que los niños graban de manera personal. Esas son las cosas que se vuelven su guión. Si estás atravesando por una separación, si estás atravesando por una enfermedad, si estás atravesando por una situación económica crítica. Claro, todo eso afecta. Todo eso afecta, y es poder decirle a ese bebé o a ese niño, mi amor, mira, mamá se está sintiendo mal, pero no es por ti. Okay. O sea, mamá está atravesando una situación difícil, pero no es por ti. Vamos a estar bien y vamos a hacerlo bien, pero obviamente te tienes que poner en primer lugar. Y sobre todo porque nosotros como mamás siempre queremos ocultar o tapar esas situaciones duras de la vida, pues porque está muy chiquito y no. Y ellos se dan cuenta, los niños son muy tesos, ellos te miran la cara, se dan cuenta si estás triste, si estás feliz, si estás preocupado. Por eso ese vínculo con los niños es tan teso, porque incluso hay un libro muy lindo de Laura Goodman que dice como el encuentro con mi propia sombra, creo que se llama así, y habla de cómo durante esos primeros años las emociones que tú como mamá no gestionas, ese bebé busca o ese niño busca la manera de ponerlas afuera,
porque tú no puedes hacerte cargo. Entonces él inconscientemente dice, mamá no puede, yo le voy a ayudar. Entonces, y le carga a uno esa responsabilidad, claro. Entonces son los niños que se suelen marcar muchas veces o etiquetar muchas veces como con esa hiperactividad o ese déficit de atención, o son estos niños que hacen muchas veces las llamadas pataletas, o son estos niños que están enfermos todo el tiempo. Uno generalmente le pregunta a mamá, ¿qué se está movilizando a través de ti? Entonces ahí me viene como un tema muy chévere, porque bueno, como tú decías ahorita, ahora la mayoría de niños pues medio necesitos ya están diagnosticados como déficit de atención o TDAH, pero realmente viene como de un suceso familiar de la madre o del padre también, pues porque no excluyamos a los papás pues en este cuento. Entonces, súper rico porque tu terapia ayuda, o sea, puede que te lleven el niño, pero la que realmente necesite la terapia es la mamá. Es la mamá. Y miren, vámonos a lo más básico sin irnos a cosas que tengan que ver con la teoría. Cuando un niño está hiperactivo, ¿qué está buscando ese niño? Atención de la mamá. Que esa mamá esté ahí, que ese papá lo mire. Y cuando tú te pones en la dinámica de la conversación con los niños, generalmente ese es su sentir. Es que mi mamá pasa mucho tiempo ocupada, es que mi papá pasa mucho tiempo ocupado, es que yo tengo que estar moviéndome. Mírenme de alguna manera. Ese es el tema, mírenme de alguna manera. Aquí no excluimos a los papás, evidentemente ellos hacen parte de una dinámica fundamental. Ellos hacen parte de ese proceso de instauración de la norma que es tan importante. Sin embargo, el vínculo más fuerte es con mamá, pues porque fue quien te tuvo durante esos 9 meses, 8 meses, 7 meses, el tiempo que haya estado ahí en el vientre. Por eso el vínculo es más estrecho. Sin embargo, cuando esa mamá tiene ese otro par que es papá, que acompaña, que ayuda a regular, que sostiene, se hace mucho más fácil que mamá gestione sus propias emociones. Y ahorita Clau decía algo que es muy importante, y es el tema de que, por lo menos en nuestra cultura antioqueña, las mamás tenemos que ser superhéroes. Entonces las mamás tenemos que poder con todo. Y en esa dinámica de poder con todo, terminamos excluyendo, por ejemplo, a nuestros esposos o a nuestras parejas. Es que ayúdame con tal cosa, y el otro va a hacerlo a su manera. Eso es otra cosa, ayudar. Y el otro va a hacerlo a su manera, pero es que así no me sirve a mí. Y lo digo así porque es que también fue un discurso que yo hice mucho tiempo. Es que yo necesito que mi esposo me ayude. Pues ¿cómo así que me ayude? ¿Ven que es que la responsabilidad de los dos, claro. Es de los dos. Eso es absolutamente. Bajarnos de ese pedestal de superhéroes y de matronas. Y de matronas hace parte de un sistema de creencias y de un guión que hay que ir desmontando. Mamás, está bien pedir ayuda. Y hasta cultural es el tema. Sí, no, porque eso es otra cosa. Vaya que usted vea o que escuchen a una mamá diciendo que está cansada y que necesita descansar. ¿Cuál es el sentir de casi todo, todo lo social o de la familia? Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que usted eligió ser mamá, sí, ven, pero eso no quiere decir que yo también me canso, pues eso no quiere decir que yo no necesite espacios. Y también en esa elección hacemos a un lado esas personas que están ahí. Entonces, porque muchas veces esas relaciones de pareja tienen, y nos fuimos por allá en otros temas, pero es que en eso consiste el cuento. Porque a veces esas relaciones de pareja no funcionan con la llegada de un hijo, porque a la mujer se le olvida que primero fue mujer, ¿cierto? Que segundo en esa dinámica de pareja fue esposa o compañera, y que tercero fue mamá. Entonces la atención se va tanto hacia ese niño o hacia niña que se nos olvida que estamos construyendo una relación de pareja y que nuestros hijos van a crecer y que en ese crecer podrán tomar sus propias decisiones e irse de casa, hacer su propia vida y conseguir su propia pareja. Pero si tú no cultivaste la relación con tu esposo, ¿qué te vas a encontrar después de? Ahí habría que decir, ¿qué pasa después de que los hijos se van de la casa? Absolutamente, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedaste si nunca trabajaste en tu relación de pareja? Entonces, volviendo como a este tema de la bioreprogramación, Sandris, creo que es muy importante como decirle a la gente que no está mal sentirnos mal, que no está mal ir a terapia, que no está mal haber tenido historias familiares
complejas o incluso historias propias Sí. complejas, pero sí está bien hacer esa biorreprogramación frente a lo que queremos a partir de hoy, ¿cierto? Claro, es que es darnos la oportunidad de hacerlo distinto, Eso me encanta, darnos la oportunidad de hacerlo distinto. encontrar ese camino que nos vaya haciendo sentir mejor, o sea, cuál es la necesidad de seguir cargando con todas esas historias. De ser la víctima. Bueno, de ser la víctima, porque eso es otra cosa, generalmente, y eso lo habla también la teoría del guión mental, nosotros nos estamos moviendo como en un triángulo dramático en el que está el perseguidor, en el que está el salvador y en el que está la víctima. ¿Cómo hace uno para salir de ahí? Cuando está siendo consciente. A nadie le gusta que le digan que se está victimizando. A nadie. A nadie. Y eso pues se ve todos los días. A nadie. Sin embargo, cuando tú revisas y empiezas a ver cuáles esas dinámicas y tú mismo empiezas a escuchar tu discurso, tú dices, sí, soy la víctima. Sí, soy la víctima. Soy la víctima. Me hice la víctima. Me hice la víctima, me victimicé. Y que alrededor de eso está entonces quien te persiga para que sigas siendo la víctima o quien te salve para que sigas siendo la víctima. Y que además quien te como refuerce ese sentimiento de víctima, no es que sí, pobrecita vos, es que qué pecado, no, es que de verdad, no, el otro sí es. Y generalmente quien se ubica en ese lugar es el salvador, porque es que entonces venga, pues que usted no puede solo, yo la acompaño. Claro, entonces para el otro, inconscientemente es mucho más fácil hacerse la víctima. Wow. Y a veces en terapia llegan casos como estos, y no logran salir de ese lugar porque es que hay una ganancia secundaria y a mí no me interesa salir de allí. Y cuando uno les pregunta, oye, ¿y tú qué pierdes si te empiezas a sentir mejor? Que nadie me ponga atención, que nadie me mire. Es como un síndrome de Munchausen, más o menos. Pues me hago la enferma o me enfermo para poder recibir atención. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, es inconsciente. Dios. Es inconsciente. Pero es que yo creo, Sandra, que necesitamos otro programa para hablar de salvador, víctima y perseguidor. Pues sí, porque me pareció el tema. Ese es un tema muy, muy interesante. Miren, dentro de los procesos no solo terapéuticos, sino de la vida humana, hay que aprender a mirarse más desde la compasión. Nosotros todo el tiempo nos estamos señalando y juzgando las actitudes. Y pocas veces sacamos el lugar como para decir, jue madre, voy a hacer un pare, voy a tomar un respiro y voy a mirar por dónde empiezo otra vez. Pero no desde el papel de víctima, sino desde el papel consciente de quién soy yo y qué quiero para mi vida. Sí, claro, porque el víctima, pues el que se hace la víctima se va a quedar ahí. De ahí no se va a mover. Y ese es su problema. Sí, claro, y ese es su problema. Es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El éxito de un proceso terapéutico, independientemente, y escúchenlo bien, independientemente de la corriente que tenga el profesional que los esté atendiendo, de las herramientas terapéuticas que maneja, incluso es que hablemoslo de todos, independientemente de la ida del médico que usted tenga, el 99% es suyo, la responsabilidad es suya, el compromiso es suyo. Si usted no desea salir de esa situación, téngalo por seguro que ningún terapeuta le va a funcionar. Entonces, Sandra, es eso, o sea, puede que, voy a poner un ejemplo, puede que tu esposo sea un maltratador, pero vos te estás haciendo la víctima con ese maltratador. Si es que él me maltrata, es que él no me deja salir, es que no me deja hacer, y vas a terapia. El que tiene que cambiar no es el otro, la que tienes que cambiar sos vos, o te quedas haciéndote la víctima, o cambias el guión para poder ser feliz o estar tranquila. Digamos que no purifiquemos tanto la palabra felicidad, digamos que para vivir tranquila. No, y miren, la felicidad es una elección que uno hace todos los días. No, y es relativa pues también. Claro, y no, la felicidad no habla de esa ausencia, de esas otras emociones que hacen parte de la vida, sino del poder sentirte en equilibrio. Pues porque es que no hay ninguna emoción que te perdure las 24 horas del día. Exactamente. Ninguna. Yo siempre lo he dicho, o sea, vos amaneces contenta, te pasa algo, te pones triste, luego te enojas, luego te calmas, luego volves a estar contento, sí. O sea, uno vive en el día en un cúmulo de emociones. Sí, es que somos como los seres humanos con las emociones, somos como una montaña rusa. Total. Subimos, bajamos,
La felicidad es un estado o es una emoción que yo creo que muchas personas de pronto lo han comprendido desde el hecho de no tener estos espacios en los que me siento mal. No, la felicidad es una elección, la felicidad es esa posibilidad de poder hacer lo que te gusta. La Pero felicidad, lo que dijiste me pareció muy lindo, la felicidad es poder estar en equilibrio sí, con todo lo que te con pasa todo lo que te pasa, pues es que, y tener la capacidad para resolver, exacto, y si no tengo la capacidad de resolver, tener la recurrir. capacidad para decir, No, necesito no puedo, ayuda, o no sola no puedo, no soy puedo. capaz, o exactamente. Me encanta este tema, Sandra, o sea, me parece súper rico, pero sí me gustaría mucho que le dijéramos a nuestros visitantes a este canal que dónde te pueden encontrar, si tienes página de Instagram, si tienes TikTok, dónde pueden consultar a Sandra Milena Arroyave Cárdenas, Se la porque aprendió. además que me lo reforzó porque es que ella no quiere dejar a la mamá por fuera y me parece hermoso. Entonces, por eso me da tanta dificultad el segundo apellido. Pero rico que si quieren consultar con Sandra, que si quieren darse esa oportunidad de una terapia diferente, Diferente. una terapia diferente, no mejor, no peor, pero sí una terapia diferente desde tu inconsciente, puedan consultar contigo. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar para agendar las citas en la página de Doctoralia, que es una plataforma que hay a nivel mundial para los profesionales de la salud. Ahí buscan mi nombre, Recuerden, Sandra Sandra Milena Milena Arroyave Arroyave Cárdenas. Cárdenas. Y en Instagram y en TikTok me encuentran como psicofluido holístico. Ahí también pueden encontrar el link de Doctoralia, pueden estar viendo el contenido que vamos subiendo, conociendo un poquito más sobre estos temas que hemos ido abordando y pues obviamente también pedir su cita. Me encanta, Sandra. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa ¿Qué pasa después de? Estoy segura que después de hacer una terapia de bioreprogramación y guión mental, la gente va a poder vivir su vida de una manera tranquila. Así es. En equilibrio, me En encanta equilibrio. esa palabra yo creo que estoy como en el tesoro del saber, pues que eso lo sabe la gente de mi época, pero es la palabra del día, me encanta esa palabra, equilibrio, vivir en equilibrio. Vivir en equilibrio. Me encanta, Sandra, muchísimas gracias, acá cuando quieras, ya saben, tenemos un programa pendiente, víctima, salvador y Perseguidor. perseguidor. Ese tema me encantó, si les gustó ese tema, escríbanme y me dicen, ay sí, hagamos este tema, qué bueno. Un abrazo para todos y que estés muy bien. Chao. Chao, Sandra, mil gracias.